Tiempo para saludar a nuestro Comando N, compuesto por Nacho Carretero y Nuño Domínguez, con quienes vamos a repasar algunos aspectos de la realidad este martes sin que podamos quitarnos esa percepción que nos acompaña siempre con ellos, de que ya casi estamos tocando el fin de semana. Nacho Carretero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Volviste de Marbella? Sí, volví de Marbella con buen color, como ves. Es que no voy a hacer ningún comentario porque sé que tu madre nos está escuchando y no quiero preocuparla. No voy a hacer ningún comentario sobre tu aspecto físico. Muy bien. Ya está. Así se queda más tranquila. Lo voy a dejar. Luego me llama alarmada. Me dice, ¿pero qué dice Ángels? ¿Qué dice? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Yo, pues, nada, mamá, nada. No voy a hacer ningún comentario. Lo voy a dejar ahí. No, pero puedes hacer un comentario que tenga buen color, ¿no? Sí, eso sí. Tiene madre de Nacho, tiene cara de sano. Es que en Marbella hay un clima privilegiado. Ya. No tienes cara de haber comido bien también. También, ¿eh? ¿Sí? ¿También? Nuño Domínguez, ¿qué tal? Buenos días. Tú con lo tuyo. No también. Claro, es que tú quieres hablar de los agujeros negros. Ya, sí, claro, o sea, uno se va a Marbella y tú quieres hablar de los agujeros negros. Claro, es que no todos podemos podemos brillar. No, Alguien tiene que hablar de lo oscuro. Nuño, asume una cosa, no todo el mundo es Nacho Carretero. Efectivamente. Ni tú ni yo. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner la primera mirada con ellos dos, con Nacho y con Nuño, en Nápoles y en concreto en sus calles y en sus paredes, porque se ha abierto un debate en esa ciudad y el debate consiste en si se tiene que permitir o por el contrario quitar las capillas y borrar las pinturas que están dedicadas a personas que están ligadas de una u otra forma a la criminalidad. Es uno de los grandes asuntos que divide ahora mismo a la población napolitana: defender la libertad de expresión y el arte, o entender que se trata de una incitación a la violencia. Y en parte este debate viene por la presencia de un gran mural en el que aparece representado un chico que quiso atracar con una pistola de juguete a un transeúnte que resultó ser policía y que en la huida fue tiroteado por los carabineros. ¿Habéis estado en Nápoles, eso es lo primero? Sí. ¿Y conoces este tipo de sí. ¿Y a ti qué te parece? Bueno, me parece como folclore muy atractivo, porque Nápoles, bueno, yo tuve la suerte de estar varias veces en Nápoles y aparte es un tema que siempre me ha interesado mucho, el tema de la camorra y de ese contrapoder que hay en toda la zona de Nápoles, y pasear por Nápoles es como un decorado. El centro de Nápoles es uno de los pocos centros de una gran ciudad europea que permanece intacto, que no ha entrado pues lo que ha entrado en todas las capitales europeas, que es el turismo masivo, la gente de fuera, etcétera, y ha vaciado de la propia gente de barrio. Es decir, ahí siguen viviendo los napolitanos de toda la vida. Y de hecho son uno de los barrios más castigados, los barrios del centro de Nápoles. Y los clanes imponen su ley ahí, mandan y tienen mucho que decir. Entonces, bueno, como visitante, pues todo el tema de los murales, de las capillas, de los altares, que no son sino recuerdos muchas veces casi de mártires de los clanes y de esas guerras que tienen entre ellos, pues resulta muy atractivo y resulta muy fascinante. Me genera muchas más dudas si yo fuese napolitano y viviese en el centro, pues que se perpetúe este folclore, que no deja de ser un folclore, en la mayoría de casos un folclore criminal. ¿Se puede considerar incluso, eso te quería preguntar, yo es que no lo conozco, no he estado nunca en Nápoles, pero ¿se podría considerar apología a la criminalidad? Bueno, no sé si decir tanto, pero lo que sí más o menos tengo claro es que si esos murales están ahí es porque nadie se atreve a borrarlos. Es verdad que hay muchos vecinos en Nápoles que pueden apoyar, respaldar o incluso tolerar, sin meterse demasiado, pues las actividades de los clanes, pero la mayoría de la gente lo que tiene es miedo. Lo que tiene es miedo a estos grupos que son los que mandan, y nadie osaría borrar esos murales, como nadie osaría decir que habría que borrarlos. Otra cosa es lo que en realidad piense cada uno, el salir a la calle y tener que ver pues grandes murales, grandes retratos de gente que ha cometido actos criminales, que está pues estropeando su barrio, trapichando con droga, etcétera, etcétera. Estoy seguro de que la opinión sincera de cada uno es muy distinta a la que se percibe. Claro, otra manera de verlo, Nuño, puede ser que de esta manera se tiene presente la historia, porque al final uno puede olvidar la historia de lo que ha pasado en su ciudad, en su país, de la memoria hemos hablado muchísimas veces. Es una manera también de tener presente la historia de la ciudad. Claro, a ver, yo estoy con Nacho en que lo primero que yo haría es preguntarle a los napolitanos, a la gente que vive en el barrio español o tal, si ellos creen que hay que quitar esos altares o esas capillas. Pero yo, como visitante de Nápoles, yo estuve hace muchos años, no recuerdo tanto los murales como las capillas. La capilla sí que me sorprendió, y no son solo capillas a mafiosos o a chavales de la mafia. Hay muchas capillas que están dedicadas a otras cosas y que son parte de la cultura de la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que ¿por qué quitar? Podrían poner un cartel y decir, esto es una capilla... Contextualizarlo, como se quieren hacer con otros monumentos que son imposibles quitar, ¿no? Y todos los tenemos en la cabeza, ¿no? Sí. Entonces, no sé, la verdad, es un tema complicado, pero yo creo que no habría que... Además, creo que
se han utilizado también los murales para la gente de los barrios salir un poco en contestación de ese, por así decirlo, del terror, de los chavales en la calle, trapicheando, peleándose, etcétera, y que ha habido como un movimiento ciudadano en los últimos años, al menos eso he leído, porque yo estuve en Nápoles hace bastante tiempo. Y los murales también forman parte de eso, y han hecho murales que artísticamente son... Claro, es que hay un Bansky también. Claro, es que eso quería preguntar, si los murales, por otra parte, que es una tercera pata, se podrían considerar arte. Sí, yo creo que no es incompatible. De hecho, muchos de los murales están encargados a artistas. Lo explicaba Dani Verdú, el corresponsal del País, en un reportaje magnífico que hizo esta semana, que incluso una artista madrileña que fue allí a pintar un mural y defendía que no se borrase, lógicamente. Y yo entiendo que desde esa perspectiva, pues ¿cómo vas a borrar un mural de un artista? Es una obra de arte. Bueno, una obra de arte... en un contexto concreto, que tiene unos códigos concretos, que supone algo para un barrio, pues ya entramos en otro debate. Nadie duda que eso sea una obra de arte. Lo que yo creo que está en debate allí en Nápoles, desde el ayuntamiento, es qué significa eso, qué estamos diciendo eso, o qué estamos permitiendo con este tipo de murales. En realidad, ¿quién controla la calle? ¿Quién decide qué mural y quién no? ¿Y quién decide quiénes son los mártires y los líderes de estos barrios? Sé que es muy difícil establecer paralelismos, pero tú eres gallego. ¿Tú te imaginas esto en alguna zona especialmente castigada por el narcotráfico en Galicia con murales que representaran algunos de estos protagonistas delictivos? Pues es una comparación factible, teniendo en cuenta que el volumen no es el mismo, los narcotraficantes no controlan Galicia, pero no me lo imagino, y yo creo que se generaría un debate muy vivo, y de hecho en el País Vasco pues hay murales de propaganda a Berchale que generan debate. En Belfast los murales son indiscutiblemente obras de arte, pero creo que es lícito el debate de esos murales que representan, pues están aumentando la segregación, marcando fronteras, límites y generando propaganda. Creo que no es incompatible reconocer que son obras de arte, pero que el debate es lícito de qué están significando o qué están mandando, qué mensaje están mandando. Yo creo que la clave es algo que decía Nuño, antes que nada, preguntar a los napolitanos y que se puedan expresar sin miedo, que puedan expresar eso libremente lo que quieren que si hacer. Los quieren quitar, exacto, que lo puedan decir. Vamos a hacer una pausa y en unos minutos vamos a saludar a la periodista Pilar Cebrián. En su libro El infiel que habita en mí, traza un completo retrato sobre algunas de las personas europeas, una española incluida, que viajaron al califato del Estado Islámico. Muy interesante el tema. En unos minutos, ni se muevan, 10 y 19 minutos de la mañana, 9:19 en Canarias, con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez, nuestro Comando N. Nos vamos a centrar ahora en un libro de la periodista Pilar Cebrián, en la que se pregunta qué pueden tener en común las vidas de un grupo de europeos que en un momento dado, como hicieron cerca de 5.000 ciudadanos, sobre todo a partir de 2014, decidieron convertirse en militantes del Estado Islámico. ¿Cómo fueron sus infancias? ¿Qué les llevó a tomar una decisión semejante? ¿Cómo han sido sus vidas desde entonces? ¿Cómo viven en un centro de detención? ¿Cómo es su situación actual y qué futuro les espera? Nacho, este tema también ha formado parte de tus preocupaciones periodísticas. ¿Qué te llama la atención de una realidad como esta? Bueno, claro, al lado de Pilar, que es una auténtica experta, me da un poco de reparo decirlo, pero sí, siempre fue un tema que me interesó mucho. Exacto, como curiosidad. Sí, y me ha tocado hacer algún reportaje que tiene que ver sobre todo con el fenómeno de radicalización, que es un tema para mí apasionante, y lo que me llama la atención sobre todo es pues cómo chavales jóvenes que viven en ciudades europeas que están más o menos integrados, o por lo menos lo que conocemos como integración, pueden acabar decidiendo pues irse a combatir a Siria e Irak, países que ni sus padres y a lo mejor ni sus abuelos pisaron nunca, o pueden decidir pues llevar a cabo un atentado como el que vimos en Barcelona, en la Rambla o en Cambrils. Este proceso, que es un proceso muy sectario en mi opinión, me parece un fenómeno único en nuestro tiempo, y investigar el cómo puede llegar a producirse me parece muy, muy interesante. Ahora le preguntaremos a ella, pero ¿tú crees que hay un denominador común en todos ellos? Es mucho decir, porque a mí me parece muy complejo, hay un montón de variables, pero sí que, y luego nos confirmará Pilar, yo me voy encontrando pues que hay ciertos elementos comunes que tienen que ver con pues agravios, o lo que ellos consideran agravios personales y que les hacen no identificarse con su realidad, con su comunidad. Sí que hay la pregunta de quién soy, una pregunta identitaria, siempre está presente, y siempre está el elemento religioso, pues un reclutador o un captador que sabe llegar en el momento exacto, en el momento correcto, y
quién tiene grietas en su identidad o en su estima. Pilar Cebrián es periodista, colaboradora en medios como Antena 3, El Confidencial o France 24, autora de El infiel que habita en mí, que es el libro que mañana llega a las librerías. Ahora nos contará ella un poco el periplo de este libro hasta que mañana llega a las librerías, y el que nos cuenta la vida de algunos ciudadanos europeos que decidieron viajar a los enclaves terroristas de Siria e Irak como militantes del Estado Islámico. Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada, ¿desde cuándo cubres conflictos armados en países de Oriente Medio? Desde el año 2011, a raíz de un poco las revueltas árabes. La pregunta que le hacía yo a Nacho, ¿hay un denominador común en toda esta gente que da este paso? Bueno, desde luego están atravesando un momento muy vulnerable en sus vidas. Yo siempre lo he dicho, nadie se mete en el Estado Islámico de la misma manera que nadie va al hospital si no se encuentra bien. Es decir, es personas que están atravesando bien una crisis personal, como ha mencionado Nacho, el factor identitario en aquellas comunidades de inmigrantes o de descendientes de inmigrantes en Europa. Sí que se ve que ese sentimiento de discriminación ha podido jugar un rol determinado. Pero algo que he descubierto yo haciendo las entrevistas y en todo el trabajo de campo es que también el factor familiar es importante, sobre todo en los conversos, en aquellos en los que lo que podría ser el tema identitario no es tan relevante. ¿Y en qué sentido el factor familiar es importante? Pues lo que yo me he encontrado en cuanto al denominador común que mencionabas es que, por ejemplo, en estos conversos sí que hay muchas familias que son o bien descendientes de perdedores de guerras o bien personas que han emigrado de guerras y que se ha generado un ambiente familiar en la casa de injusticia, de no hemos tenido lo que hemos merecido, una serie de un ambiente, lo digo por ejemplo en concreto con la familia de unos franceses, ¿no?, que la familia, bueno, pues ellos son totalmente laicos, por supuesto no hay ningún antecedente de la religión musulmana en la familia. Y sin embargo, yo intentaba entender qué es lo que había ocurrido. Ellos son descendientes de unos anarquistas españoles que emigraron a Argelia a finales del siglo XIX, y la otra rama de la familia son judíos polacos que emigraron a Francia y que murieron en los campos de concentración, como por ejemplo Auschwitz. Entonces, intentando hablar con la familia, descubría que ese sentimiento de perdedores de guerra se ha cristalizado en este miembro de la familia en concreto, que ha izado la bandera del Estado Islámico y se ha ido a buscar a miles de kilómetros de su casa la justicia que cree que su familia merecía. Pero aquí también tiene algo que ver, supongo, el elemento de fascinación que puede producir el Estado Islámico. Lo digo porque, claro, si hay un sentimiento de injusticia larvado en la familia, en las generaciones anteriores, claro, ya no es hasta dos, tres, cuatro generaciones posteriores, además que son gente nacida en los países de origen europeos, etcétera, etcétera. Claro, podría haber saltado esta chispa en generaciones anteriores. ¿Es la fascinación también que ejerce el Estado Islámico? Bueno, es la fascinación y también el modo de consumir información que tienen las generaciones de hoy. O sea, aquí el elemento de Internet, por ejemplo, ha sido imprescindible. O sea, la generación que se ha ido al Estado Islámico en estos años, desde el 2014 hasta el 2017, los que yo he entrevistado es gente de mi generación, son millennials y se han radicalizado en Internet. No han creído en los postulados del Estado Islámico leyendo el Corán, yendo a la mezquita o estudiando las ciencias islámicas, sino que ha sido a golpe de tuit, a golpe de imagen, a golpe de vídeo, y es una radicalización muy rápida, muy superficial, y eso es lo que explica un poco que, bueno, pues este fenómeno de los 5.000 europeos que se han ido al califato del Estado Islámico, y que lo diferencia mucho de otras generaciones yihadistas como pudo ser la de Irak y la de Afganistán, que eran más letrados de la yihad. Que hay que decir que la propaganda del Estado Islámico además es muy buena, es muy trabajada, con un audiovisual profesional y siempre con una atmósfera, una estética de videojuego que a muchos les atrajo irremediablemente. Claro, ¿y cuál es la reacción de las familias? Porque a pesar de que algunas de ellas, y ahora te preguntaré por algún caso en concreto, pero a pesar de que en algunas de ellas este sentimiento de injusticia llevar ahí dentro durante mucho tiempo, cuando ven que su hijo, su descendiente, toma esta decisión, ¿cuál es la reacción de las familias? Bueno, las familias están destrozadas. Por supuesto que no he encontrado ni siquiera una sola familia en la que hubiera una tradición salafista o yihadista. Quiero decir, que se hablara de este tipo de ideología o de este tipo de doctrina dentro de casa. Son generalmente familias que, incluso siendo musulmanas en cuanto a tradición, nunca han ido a la mezquita.
Algunos sí que estaban viendo, eran testigos del proceso de radicalización de sus hijos, pero por supuesto el desencadenante de la migración al califato les pilló a todos por sorpresa. Ellos lo planean todo a escondidas y a las familias las deja destrozadas, entre otras cosas porque ahora mismo son prisioneros de guerra en países como Siria y como Irak. Ellos están empezando a aceptar que no van a volver. Algunos de ellos, los que están en Irak, por ejemplo, han sido condenados a pena de muerte y esto, destroza a cualquier familia. A mí me llama la atención mucho que jóvenes que se han criado en Europa con todas las libertades, con todas las posibilidades que tienes en Europa para hacer básicamente muchísimas más cosas que en ciertos países islámicos, renuncien a eso. Pero tú que has hablado con ellos, ¿hay un proceso de desradicalización? Es decir, ellos ahora mismo se sienten decepcionados, como han comprado algo que de repente se les ha derrumbado, o siguen convencidos? Se sienten decepcionados con la organización. Ellos dicen, yo he sido estafado. Pero sí que es verdad que, bueno, con el paso del tiempo, yo lo que pienso es que sí que son, digamos, rehabilitables. Porque si observas un poco cuáles han sido las motivaciones de toda esta gente, han sido más sus fracasos que sus ambiciones. Ellos se han metido en un grupo terrorista porque o bien interpretaban que la sociedad les estaba discriminando, o porque no tenían salidas laborales, o porque tenían una situación familiar inestable. Nunca ha sido porque realmente ambicionaran crear un califato islámico que le declarara la guerra al mundo. Y por eso yo creo que ahora que, digamos, todos están decepcionados porque han visto morir a sus hijos, han pasado hambre, han presenciado escenas de violencia terrible, y ahora son ellos los que ven que están pagando el precio de este proyecto mal logrado que fue el califato. Tiene difícil solución ahora porque tienen muy difícil vuelta. Bueno, esto es una cuestión política. O sea, la difícil vuelta depende de lo que quieran los políticos. Yo soy de las que opina, del bloque de opinión, de que es más peligroso que estén encerrados en campamentos y en cárceles de Siria y de Irak a que sean procesados por nuestro Código Penal y encerrados en los regímenes de aislamiento. Uh-huh. Te decía que te iba a preguntar por casos concretos. Por ejemplo, el primer de los testimonios cuenta la historia de Yolanda, que es una joven española del barrio de Salamanca de Madrid, estudiante de colegios como el Pilar o el Ramiro de Maeztu, de familia adinerada, católica, que acaba yéndose allí. ¿Cómo es la infancia de Yolanda para que haga este tránsito? Bueno, el caso de Yolanda se repite, es más personal, las motivaciones son más intrínsecas que extrínsecas, en el sentido de que, bueno, yo lo que he observado hablando con Yolanda y un poco con sus padres, pues es una niña con una personalidad muy frágil, con un padre muy autoritario, a la sombra de un hermano muy brillante y que no encuentra muy bien pues su vocación, no destaca mucho en las notas en la escuela, tampoco en los hombres. He hablado con compañeros suyos de clase y dicen que era pues una chica, la típica pardía con gafas, la definían así. Y la cuestión de Yolanda es que se cruza en su camino un hombre marroquí que acaba de llegar a España en el año 2006 para ganarse la vida como escayolista y que sufre un poco las consecuencias de la recesión, se queda en el paro y empieza a sufrir él un proceso de radicalización. Para entonces ellos dos ya salían juntos y ella se radicaliza a su lado. Y ella se llega a ir, claro. Sí, ellos terminan formando, sobre todo los hombres, lo que se ha llamado después la Brigada Al-Ándalus, que es una plataforma de envío de combatientes a los frentes bélicos de Siria, que ya ha sido juzgada por la Audiencia Nacional, y ellos terminan yéndose, tienen unas discusiones con su familia, porque ellos viven con la familia en el barrio Salamanca. Ahí hay una discusión, pues es que es una convivencia casi antagónica, y entonces se marchan a Marruecos, a la familia, a Tetuán, a donde vive la familia de él, y ahí acaban desapareciendo y terminan. ¿Y ahora ella en qué situación está? Ella está en uno de los campamentos de prisioneros yihadistas en Siria, en Al-Rods, con sus 4 hijos. Y no ha vuelto a ver a Omar, a su marido. Él está encerrado en una de las cárceles a pocos kilómetros del campamento. Y en este caso, una familia como esta, una familia de clase bien, vamos a decir, sí, de la burguesía madrileña, ¿qué dice?
O sea, ¿cuál es la reacción de la familia? Las familias esconden mucha información, están avergonzados, tienen miedo también, porque al final hay un proceso judicial abierto, entonces saber lo que realmente opinan las familias es complicado. Ellos están destrozados, están constantemente intentando ponerse en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para forzar una repatriación, pero intentan hacer ruido, salir en algunos medios de comunicación, pero ¿cómo reaccionan? Pues no entendiendo muy bien, muchas veces sufriendo un sentimiento de culpabilidad, claro. No entendiendo muy bien cómo su hija ha terminado dejándolo todo para irse a vivir a una guerra y someterse a una organización violenta, totalitaria y misógina por su propia voluntad. Claro, porque esta es otra, el papel de las mujeres. Claro. Sí. Yo quería preguntarte, Pilar, por la otra variable que es el salafismo o el yihadismo dentro del salafismo, que es la ortodoxia más radical del Islam, que es una variable. Hablábamos del problema identitario, de guetos en Francia, de problemas de integración en otras ciudades europeas, pero hay opiniones que son críticas con la libertad que se ha dado a discursos del odio salafistas, a mezquitas donde se repetían este tipo de discursos y que no se han controlado o que han empujado a jóvenes a este camino del yihadismo. ¿Crees que el salafismo, que la ortodoxia yihadista no se ha controlado bien en Europa y crees que ha jugado un papel relevante en el adoctrinamiento de jóvenes? Sí, lo que pasa que es que en los estados de derecho en los que vivimos es muy difícil controlar el discurso religioso, es muy peligroso. Se ha intentado prestar, a partir de todo este fenómeno, ¿no?, de jóvenes que se han marchado al Estado Islámico, que se han radicalizado a partir de imames que pronunciaban discursos en mezquitas, se ha intentado poner el foco en los imames, ¿no? Intentar, que tengan que adquirir cierto certificado o que se controle un poco más lo que dicen en las mezquitas. Pero el salafismo, ya sabes que es muy amplio, cubre distintos tipos de escuelas coránicas y obviamente sí, el límite debería ser aquellos que profesan o que están a favor de la violencia. Sí, de hecho hay los propios imanes o por ejemplo la comunidad islámica de Cataluña sí que piden un poco más de, pues que haya un certificado, que haya una formación, porque en realidad ser imán no es el equivalente a ser cura. Imán es como un líder comunitario que no necesita ninguna Sí, pero formación. mira el imán de Ripoll, que fue el que fue captando a los chavales del atentado de Barcelona y de Cambrils, y además chavales con un catalán perfecto, o sea, que forman parte de la comunidad de Ripoll desde hace muchísimo tiempo. ¿Y qué papel juegan estos europeos que toman esta decisión dentro del Estado Islámico? ¿Qué son? ¿Son soldados? ¿Qué son? Bueno, ellos cuando ingresan en el Estado Islámico tienen que rellenar un formulario y ahí se ve un poco si tienen estudios superiores, que es lo que para la organización del Estado Islámico es más interesante. Ellos ven a los europeos como que pueden importar una tecnología, una educación y una ciencia que para los iraquíes, que son los que, digamos, controlaban la organización, era muy interesante. Por supuesto, hay alguno, por ejemplo, el del capítulo 2, Tariq, que es un convicto que solo tiene un grado de jardinería y él sí que es carne de cañón en el sentido de que lo envían directamente a combatir. Pero luego hay otros que han formado parte, sobre todo los belgas, en todo lo que es IT, tecnología para conducir drones, hacer guerra con drones. El tema de los negocios, el tema de la administración. O sea, para el Estado Islámico es como mano de obra cualificada. Exacto. Y en el caso de los menores, hablábamos de los hijos de Yolanda, claro, el futuro o la vida de los menores está absolutamente ligada a la de sus padres, porque si ella está en un centro de detención, los niños están con ella. Sí, este es un problema que se está planteando y que, de hecho, la hipotética repatriación va a empezar con los niños. Y, de hecho, ya ha habido 72 niños europeos que han sido repatriados a cuentagotas y por cuestiones humanitarias, pero sí que es algo que se está planteando porque, se les presupone inocencia, quiero decir, hay muchos de ellos que han nacido en el califato, al año están muriendo en estos campamentos más de 300 niños por cuestiones de desnutrición, no saben leer ni escribir, no hay escolarización. Quiero decir, la situación para los niños es tremenda. Entonces, sí que parece que por ahí es por donde se va a abrir la vía de vuelta de los yihadistas europeos. Perdona, Digo, ¿cómo está la situación ahora? Porque es verdad que cuando el Estado Islámico estaba en auge,
controlaba mucho territorio, la llamada era que fueran allí a combatir. Cuando empiezan a perder territorio, la llamada es quedaos en Europa y atentad en Europa. ¿Es esa la situación que estamos ahora? ¿Se radicalizan para hacer atentados? Bueno, sí, la historia de la yihad siempre es cíclica, ¿no? Entonces, después de una fase de dominación de territorio, de atentados y de maquinaria de propaganda, ellos se retraen, vuelven un poco a la clandestinidad para reorganizarse y volver a pillar a la comunidad internacional desprevenida. Están ahora mismo en esa fase. Utilizando todos los recursos que pueden, por ejemplo, toda la miseria y esas escenas terribles que se están viviendo en los campamentos de detenidos, ellos los exportan en los canales de propaganda para movilizar un poco a los simpatizantes que hay en Europa, ¿no? Para radicalizarles, victimizar al musulmán, que es lo que a ellos les funciona muy bien. El tema de la pandemia, así como la recesión económica que viene, es pues un escenario perfecto para distraer y para ellos prepararse. Y de nuevo volvemos a la identidad, ¿no? Sí, que un chaval totalmente. de un barrio de París se mueva mucho más por un sufrimiento en Siria o Irak, lo cual es lícito, pero porque se ve relacionado con la nación islámica, porque no se identifica con su barrio, ni con su ciudad, ni con su país. Sí, es la globalización, o sea, el mundo en el que vivimos y lo cerca que están otros escenarios lejanos a través de Internet. Es lo que yo digo un poco que he observado en esta generación que se ha ido al Estado Islámico, que es realmente una generación que se ha movilizado de una manera totalmente novedosa y que ha interpretado, como dices, una guerra ajena como una guerra propia. El libro se titula El infiel que habita en mí, los europeos que viajaron al califato del Estado Islámico. A partir de mañana en las librerías, pero tú no lo acabaste de escribir antes de ayer, este libro. ¿Qué le ha pasado a este libro? Pues que este libro se ha pospuesto por la pandemia. O sea, hace un año que tú terminaste este trabajo y quedó todo aparcado. Sí. No lo has retocado. Sí, he actualizado cifras, porque como ha habido repatriaciones de los campos de prisioneros y luego hice también unas entrevistas que he incluido, está totalmente actualizado. El 15 de marzo lo entregó, del año pasado. Claro, ella entregó una fecha que seguramente todos tendrán ustedes en la cabeza. Pues El infiel que habita en mí, de Pilar Cebrián, muchísimas gracias. Tiene muy buena pinta, de verdad, con muchísimas ganas de leer estas historias. Gracias, Ángel. Gracias. Bueno. Cierto, muchos oyentes nos preguntan qué canción es. El grupo se llama Fruit Bats y la canción Humpback Mountain. Bueno, pues con esta sintonía llegamos al momento de la semana en el que nos interesamos por nuestro planeta. Es el momento del triunfo de Nuño Domínguez. Nacho, tú estás atento. Me acaba de encantar la metáfora que hizo dijo, llega el momento en el que ya no hacéis pie en la piscina. Exacto, ahora el que hace pie en la piscina es el tío. Estamos ahí. Poneros los manguitos. Estamos los dos como dos perritos intentando ahogarnos. Bueno, primero, Nuño, vamos a hablar de la materia oscura. ¿Qué entendemos por materia oscura? Entendemos algo que no sabemos de qué está hecho y por eso la llamamos oscura, porque en parte no emite luz y no la podemos ver y por eso es oscura, pero y tampoco sabemos de qué está hecha. Lo que sí sabemos es que tiene que estar ahí y que es mucho más abundante que la materia convencional de la que está hecha pues, la mesa que estamos sentados ahora mismo y el resto de cosas que conocemos. Están hechas de un tipo de materia que supone el 5% del universo. El 27% del universo está hecho de materia oscura. No sabemos lo que es, pero tiene que estar ahí porque si no las galaxias como la nuestra se desmembrarían. No podría haber sistemas solares. O sea, pensamos que está ahí, eso para empezar. Pensamos que está ahí. Debe estar ahí porque tiene un empuje gravitatorio que hace como de pegamento para las galaxias, para los cúmulos de galaxias, etcétera. O sea, debe estar ahí porque el universo que vemos, la única forma o la forma más razonable de explicarlo es que esté ahí. ¿Y qué son las ondas gravitatorias? Bueno, esto es otro fenómeno de la física del universo que sirve para intentar entender, entre otras cosas, tal vez, lo que es la materia oscura. Básicamente, imaginaros que las ondas gravitatorias son como la onda expansiva de una bomba, pero en el universo. Es decir, son ondas que en vez de ir por el aire, por ejemplo, como irían en la Tierra, pues van por el material del que está hecho el universo, que es el espacio y el tiempo. Básicamente es como una ondulación que modifica ligeramente el espacio y el tiempo. Entonces lo que pasa es que cuando llegan a la Tierra estas ondas que se produjeron, por ejemplo, hace 9.000 millones de años, unas brutalidades de tiempo, pueden causar mínimas perturbaciones en el espacio-tiempo y tú con un detector súper preciso de láser puedes ver una diferencia mínima
pero que te hace ver que ha pasado que acaba de atravesar una onda gravitacional la Tierra. Pero ¿por qué es tan importante cualquier descubrimiento sobre esto? ¿A dónde nos lleva? Bueno, claro, es que esto, pues tú imagínate, nosotros ahora mismo estamos encerrados en un mundo en el que conocemos el 5% de lo que hay ahí afuera. Tú imagínate poder abrir una puerta y entrar en el ámbito de ese otro 27% del universo del que no tenemos ni idea. No sabemos qué tipo de partículas lo forman, no sabemos qué tipo de leyes lo dominan. Es abrir una nueva dimensión para nuestro conocimiento, ¿no? Hemos invitado a alguien que todavía hace más pie en la piscina que nosotros tres juntos, que es Pepe Barbón, investigador del Instituto de Física Teórica, Centro Mixto de la Universidad Autónoma de Madrid y el CSIC. A ver si en este ratito conseguimos entender algo sobre los enigmas de la materia oscura. Pepe, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Con todo esto que nos está contando Nuño, yo le preguntaba por la importancia de los descubrimientos. ¿Estamos a las puertas de descubrir una nueva dimensión en la física gracias a estos avances en el estudio del universo? Bueno, cada vez que hay un avance en tu capacidad de ver cosas nuevas, pues tienes la posibilidad de abrir descubrimientos, digamos, inesperados, ¿no? O sea que eso es una posibilidad clara, sí. ¿Y qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estáis buscando? Bueno, la actitud siempre es de exploración al principio. O sea, tú no sabes lo que vas a encontrar. Pero puede haber sorpresas, o lo que puedes esperar es corroborar las teorías que tienes establecidas, saber si te has equivocado o no, ¿de acuerdo? Pero siempre que abres una nueva puerta, históricamente siempre ha habido sorpresas. Siempre se han descubierto facetas de la realidad que eran desconocidas para entonces. No hay ninguna razón por la que eso no vaya a ocurrir de nuevo. Para los mortales como Nacho o yo, un agujero negro es un sitio donde te metes y no puedes salir. ¿Qué es un agujero negro? Para los que os dedicáis a esto. Sí, es como espacio vacío retorcido, en cierto modo. Es como un túnel en el que no puedes salir, ¿vale? Es una zona del espacio en la que el espacio se está como cayendo sobre sí mismo, se está derrumbando. Es un sitio muy desagradable. Es como una catarata de la que no puedes salir, ¿de acuerdo? O sea, cuando tú entras en un agujero negro, creemos, porque nadie ha vuelto para contarlo, ¿de acuerdo? Ni tampoco nadie se ha encontrado un agujero negro de cara. Lo que pasa es que el espacio como que se apepina y se genera como una especie de túnel que se va alargando en una dirección y se va derrumbando en otras dos. Así que... Pero nadie ha vuelto para contarlo. No puedes volver. De acuerdo con las ecuaciones de Einstein, no puedes volver. ¿Y a dónde irías? ¿Seguirías vivo? Eso los físicos le llamamos la singularidad. Es el momento en el que se produce el derrumbe del espacio y básicamente no sabemos lo que pasa. Es decir, es como un límite muy radical a las leyes de la física que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Es decir, no hay ningún libro ni ninguna ecuación escrita en ninguna biblioteca del planeta que te diga lo que pasa en la singularidad. O sea, sería una curvatura del universo, del espacio y del tiempo por la cual te introduces. O sea, cambiaría completamente el plano de la realidad que conocemos. Bueno, es un sitio bastante poco familiar porque el espacio se Me está encanta, moviendo. dice, nadie ha vuelto, pero él habla de él como si hubiera estado pasando el último fin de semana en el agujero negro. Bueno, yo me paso la vida adentro porque me paso la vida con las ecuaciones que rigen el agujero negro, ¿no? Pero es un sitio poco familiar, digamos, pero que es bastante inhóspito porque el espacio se aplasta sobre ti. Y claro, al ser negro no lo podemos ver y entiendo que estas ondas gravitacionales son pues, de las pocas cosas que tenemos para entender qué es, ¿no? O cómo funciona. Las ondas gravitacionales son como perturbaciones del propio espacio. Si te imaginas que el espacio fuera una sustancia, como la superficie del agua de un estanque tranquilo, pues tiras una piedra y tienes estas perturbaciones, sí, ¿no? Pues las ondas gravitacionales se parecen mucho a eso. Sería una metáfora, ¿no? Entonces, cada vez que hay algo muy violento que desprende unas cantidades de energía muy grandes que son capaces de deformar el espacio, por ejemplo, una colisión de agujeros negros o algo así, pues se forman estas ondas y podemos detectarlas desde aquí si tenemos una instrumentación adecuada. Estas ondas las predijo Einstein hace 100 años, pero son tan débiles, son tan pequeñas, o sea, el espacio es tan rígido, se resiste tanto a la deformación que las ondas son muy pequeñitas. Y entonces hizo falta por 100 años para que la tecnología nos permitiera... Porque si no eran imperceptibles. Son imperceptibles, de hecho, a todos los efectos. O sea, hemos necesitado 100 años para construir un aparato capaz de verlas. Y para eso necesitas fenómenos superviolentos para que esas ondas sean suficientemente grandes como para que cuando llegan aquí aguanten, ¿de acuerdo? O sea, sean visibles. O sea que se trata de cosas muy elusivas, muy difíciles de estudiar, pero que, digamos, en una especie de gran triunfo de la
de la experimentación hemos sido capaces de verlas en los últimos años. Y la pregunta pragmática, ¿la aplicación práctica de estos descubrimientos? Bueno, la aplicación práctica, pues no tengo ni idea, la verdad. Tal vez dentro de 1000 años se utilicen para algo. No, pero no sé, digo yo no, o a lo mejor ahora mismo para saber de dónde venimos, quiénes somos, siempre etcétera, existe, los físicos siempre hacemos la broma de la respuesta de Faraday cuando estaba haciendo experimentos sobre el campo eléctrico y magnético y vino algún oficial, no sé. Pensé que iba a decir algún periodista. No sé si era un político o era un banquero o algo. Y le preguntó que eso para qué servía y dijo, pues no tengo ni idea, la verdad, pero estoy seguro de que algún día ustedes cobrarán impuestos por ello, ¿no? Entonces... Era político, sin duda. Uno siempre puede recurrir a ese tipo de evasiva, ¿no? Pero en realidad la razón por la que estudiamos esto no es por la aplicación práctica que pudiera tener, es simplemente porque el conocimiento de la realidad tiene un valor intrínseco, ¿no? Pero claro... Es un universo que nos gusta conocer cómo es, entonces... es simplemente parte de la realidad. Ya, pero lo que pasa es que yo creo que me parece muy bien, pero luego hay que traducirlo, ¿no? Porque si no se hace mucho más complicado. O sea, para gente como yo que no estoy tocando, ahora mismo no estoy haciendo pie en la piscina. Claro, entonces por eso yo estoy utilizando metáforas. Uno tiene que utilizar metáforas para hablar, por ejemplo, en términos coloquiales de esto. Esas metáforas tienen sus limitaciones, claro. Es decir, las metáforas lo único que hacen es... Me estás diciendo que yo tengo mis limitaciones. Las metáforas también. lo único que o sea, hacen te lo estoy es poniendo fácil, me estás alimentar diciendo. la curiosidad para que la gente, digamos, profundice. Pero la profundización acaba cuando te conviertes en un experto y eso, bueno, son cosas bastante... que requieren esfuerzo, ¿no? Pero ibas a preguntar, Nacho. La pregunta. Allá va la pregunta. No, me refiero que si hay una... Bueno, veo que todo este conocimiento, a lo mejor dentro de muchas generaciones, es que cambia la percepción de la realidad, como la entendemos, ¿no? Hablabas de la materia oscura o de que hay más allá o de incluso la percepción del tiempo y del espacio. Y no sé si esto podría desembocar en la posibilidad de, a lo mejor estoy diciendo burradas, otra dimensión, viajar en el tiempo, entender el espacio de otra manera. Si vamos hacia en realidad una nueva concepción de la realidad, que es mucho más plana ahora y que puede ser mucho más plural en el futuro. Podría ser. Podemos entretenernos en diseñar argumentos de ciencia ficción al respecto, ¿no? Sí, que es lo que... Pero es muy difícil predecir, digamos, cómo se van a utilizar los conocimientos científicos en el futuro. Cada vez que ha habido predicciones de ese tipo, muchas veces los fallos son estrepitosos, ¿de acuerdo? Y muchas de las cosas que tienen más influencia, nadie se le había ocurrido puntualizarla o, digamos, cuando yo era pequeño recuerdo que estaba convencido de que la gente estaría yendo a Marte todos los días cuando yo tuviera 50 años, ¿no? Y no es así. Sin embargo, nadie tenía muy claro que algo como Internet pudiera revolucionar el mundo de la forma que lo revolucionó. O sea que es muy difícil hacer predicciones, es muy difícil. Lo de los viajes en el tiempo parece difícil, ¿eh? Yo sería lo último por lo que apostaría. Ah, sí. No, lo digo porque si hay una, bueno, ¿no? Una curvatura en el espacio y el tiempo es lo mismo, pues claro, digo que no estás viajando a otro sitio. Claro. ¿Qué es lo que más ha revolucionado vuestro sistema, vuestra manera de investigar? No sé si los instrumentos, la maquinaria, ¿qué es lo que más ha ido evolucionando con el tiempo? Desde luego la tecnología es fundamental para profundizar. Entonces los avances tecnológicos son los que te permiten hacer experimentos cada vez más precisos, cada vez más audaces. Luego también el sistema científico funciona como un sistema coordinado a nivel mundial y eso ha ido evolucionando con el tiempo. Ahora es un sistema muy potente, muy, digamos, muy eficiente. No fue siempre así. O sea, en el siglo XIX la investigación no era tan global. Se hacía a nivel de grupos más pequeños que tenían menos interacción. O sea que tanto como empresa, digamos, a nivel de funcionamiento sociológico de la empresa de la ciencia, como los avances tecnológicos, pues permiten que se progrese con más rapidez. También hay que tener en cuenta que cuando hablamos de cuestiones fundamentales, como estas cuestiones que tienen que ver con el espacio y el tiempo y tal, las revoluciones ocurren cada cientos de años. Es decir, pero, por ejemplo, ¿en qué momento de la historia del universo se descubren los agujeros negros? Los agujeros negros son un invento un poco absurdo de unos tipos en la época de la Ilustración. Un tipo se llamaba Michel y Laplace, el famoso Laplace, el matemático francés, se inventaron la idea de que hubiera estrellas tan pesadas que pudieran atrapar la luz y por tanto se verían negras desde fuera, ¿vale? Y esto, bueno, era una especie de curiosidad,
que no se le daba mucha importancia, porque parecía un exotismo un poco pues, arbitrario. Y después de que Einstein descubre su teoría de la gravitación, todo este rollo de la curvatura del espacio y tal, el primer tipo que resuelve las ecuaciones de Einstein lo que encuentra es el primer ejemplo de un agujero negro. Era un tipo muy interesante que se llamaba Schwarzschild, que murió en el frente de la Primera Guerra Mundial. Este hombre descubre el agujero negro como la solución a una ecuación. Y desde entonces, pues, lo que hacemos es estudiar esa ecuación, ¿de acuerdo? Y estudiar esa solución. Y han pasado, pues, pasaron como, yo qué sé, 4 o 5 décadas hasta que empezó a estar claro que esas cosas podían existir ahí fuera y que estábamos viendo indicios de que estaban ahí. O sea, fenómenos que para explicarlos necesitabas tirar de ese objeto tan raro, ¿de acuerdo? Porque al principio la actitud siempre es de escepticismo. Los científicos somos muy conservadores. Porque la mayor parte de las cosas que se te ocurren están mal. ¿De acuerdo? Entonces no arriesgas. Entonces, no, siempre hay gente que arriesga y está bien arriesgar. Pero lo cierto es que casi todas las cosas que se te ocurren son erróneas, ¿de acuerdo? Eso es un hecho de la vida. La naturaleza es mucho más sabia que la gente, por lista que sea, y entonces la mayor parte de las cosas que se te ocurren no vuelan, ¿de acuerdo? Entonces, la gente es bastante conservadora a la hora de hacer hipótesis y defenderlas, y en particular Einstein, por ejemplo, nunca se creyó que los agujeros negros existieran. Le parecían una rareza intolerable. Y sin embargo, pues aquí están, y llevamos como 5 décadas aumentando los indicios y ahora hasta los hemos visto. Hemos sacado una foto a uno, los oímos cuando colisionan y forman estas ondas gravitacionales. Se oyen también los agujeros negros. De nuevo es una metáfora, no es que los oigas, pero puedes detectar las ondas y como son ondas, pues las puedes traducir a sonido, ¿de acuerdo? Menos mal que estás tú para traducirnos las metáforas, porque si no, esto hubiera sido un auténtico fracaso. No sé si te queda algo más por aprender. No, nada. Vale. Veo bastante a gusto nadando. Estamos en mitad de la piscina. Es que me parece un tema muy interesante. Ya si lo entendiéramos del todo. Son cosas muy remotas, ¿de acuerdo? Ya. Están muy lejos. Pero yo creo que eso es lo que llama la atención. Yo creo que eso es lo que... Y que como aún hay mucho desconocimiento, pues tocan mucho con la imaginación, disparan la imaginación. No, pero los agujeros negros forman parte del digamos, la sabiduría popular porque gracias a la ciencia ficción, a la literatura. Exacto. Son objetos muy conocidos de la gente, ¿no? Pepe, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy bien. Ha sido muy gracias interesante. A vosotros. Nacho, Nuño, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un beso a los dos.